Respondiendo a las preguntas generadoras sobre los temas sensación y percepción, tenemos como primer punto el cómo transforman nuestros órganos sensoriales la información del mundo exterior en señales que nuestro cerebro puede interpretar. Nuestros órganos sensoriales están diseñados para captar un distinto tipo de estímulos del entorno. Estos estímulos podrían ser la luz, el sonido, la presión o las sustancias químicas, y estos convertirlos en señales eléctricas que el cerebro pueda procesar. Este proceso se llama transducción sensorial y ocurre en las células especializadas dentro de cada sistema sensorial. Por ejemplo, podemos poner a la visión. Las células fotorreceptoras de la retina convierten la luz en impulsos eléctricos que viajan por el nervio óptico hasta el cerebro. Con la audición tenemos que las vibraciones del aire mueven las células ciliadas del oído interno, que generan impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como sonido. Una vez que convertimos las señales eléctricas, la información sensorial viaja a través del sistema nervioso hasta el tálamo, que este actúa como un centro de distribución enviando la información a áreas específicas del cerebro para su procesamiento e interpretación. La pregunta número 2 dice, ¿por qué existen umbrales sensoriales y cómo afectan nuestra experiencia cotidiana? Los umbrales sensoriales son los límites mínimos de detección de un estímulo. Hay dos tipos principales de estos umbrales. Existe el umbral absoluto y el umbral diferencial, o bien también le podemos llamar diferencia apenas perceptible. En el umbral absoluto tenemos que es la mínima cantidad de estímulo necesario para ser detectado en el 50% de las ocasiones. Por ejemplo, podría ser que el umbral absoluto de audición es el sonido más bajo que podemos percibir en silencio total. En el umbral diferencial tenemos que es el cambio mínimo de un estímulo que podemos notar. Por ejemplo, mmm, sería el ajustar el volumen de la música y notar la diferencia entre un nivel y otro. Los umbrales influyen en nuestra percepción diaria, por ejemplo, cuando entramos a una habitación con un aroma muy fuerte, al principio lo notamos intensamente, pero con el tiempo nuestra sensibilidad disminuye debido a un proceso llamado adaptación sensorial. En términos de seguridad, los umbrales sensoriales pueden ser cruciales. Una persona con un umbral alto de dolor podría no darse cuenta de una lesión grave hasta que sea demasiado tarde. Continuamos con la tercera pregunta, que sería, ¿cómo construye nuestro cerebro una imagen coherente del mundo a partir de fragmentos de información sensorial? Nuestro cerebro no recibe una imagen completa del mundo, sino solo fragmentos de información provenientes de distintos sentidos, que luego organiza para crear una percepción unificada. A este proceso se le involucran varias etapas. Si lo tomamos como puntos, podría ser el punto número uno, la integración multisensorial. El cerebro combina información de diferentes sentidos para mejorar la percepción de la precisión en la que recibe estas percepciones. Por ejemplo, el sonido de una voz y el movimiento de los labios ayudan a comprender mejor el habla. En el punto número 2 sería el pensamiento top-down y bottom-up. Bottom-up, la información sensorial viaja desde los órganos sensoriales al cerebro, construyendo una percepción basada en los datos recibidos. En top-down, el cerebro usa experiencias previas, expectativas y conocimientos para interpretar la información sensorial. Esto explica por qué a veces vemos lo que esperamos ver. Y en el punto número 3, llenado perceptual. Esto pasa cuando hay información incompleta. El cerebro la llena basándose en patrones aprendidos. Esto ocurre con las ilusiones ópticas o cuando leemos una palabra incompleta y aún así entendemos el significado. La pregunta número 4 decía, ¿por qué diferentes personas pueden percibir el mismo estímulo de manera distinta?
Esto ocurre ya que las diferencias en la percepción pueden deberse a factores ya sea biológicos, psicológicos o culturales. Influyen tantos factores que vamos a nombrar a un par. Serían los factores biológicos, factores psicológicos y las experiencias previas y pues culturales. Con los factores biológicos, la genética tiene que ver, esta influye en cómo funcionan nuestros sentidos. Algunas personas tienen mayor visión nocturna, mayor sensibilidad a ciertos colores o una capacidad auditiva superior al promedio. En los psicológicos, los factores psicológicos, nuestras emociones y el estado de ánimo pueden modificar la percepción. Tomemos por ejemplo a alguien ansioso, podría percibir un sonido leve como una amenaza, mientras que otra persona podría simplemente ignorarlo. En las experiencias previas, lo que hemos vivido influye en nuestra interpretación de los estímulos. Por ejemplo, una persona que creció en una ciudad ruidosa puede no notar el bullicio del tráfico, mientras que alguien de una zona rural, de algún pueblo, alguna aldea, lo va a encontrar abrumador e incluso molesto. Podemos concluir en que la percepción no es una copia exacta del mundo exterior, sino solo una construcción que nuestro cerebro crea a base de la integración de los sentidos, de la experiencia y la interpretación individual.